Bueno, somos el equipo E, esta es la práctica de la unidad 5 con Arduino y pues podemos observar que ya tenemos aquí en pantalla lo que es el programa. Vamos a hablar un poco sobre el programa y sus funciones, qué es lo que va a realizar en el circuito. Pues bueno, aquí la parte que tenemos seleccionada básicamente es seleccionar la librería que vamos a utilizar para el circuito, que en este caso es Liquid Crystal, que básicamente es asignar los pines, y abajo donde se ve lo que es in sensor, in ventilador, in foco, float temperatura, float suma, es la parte donde se está declarando las variables. Entonces, lo que es int es un valor de tipo entero, float es para valores enteros y decimales. La siguiente parte. En esta siguiente parte lo que se hace es la inicia- inicialización de la comunicación de la serie de la pantalla LCD. Y pues básicamente es eso. Después lo que sigue es que hay una sentencia for, que lo que hace esta sentencia es mostrar en la pantalla LCD un, una, un valor de temperatura, y en esta sentencia lo que dicta es que va a realizar 5 mediciones de temperatura y va a realizar un promedio, y el promedio del sensor es el que va a mostrar en esa pantalla y la va a imprimir en la pantalla, que es lo que se va a ver. Después tenemos lo importante, que es las operaciones, lo que va a hacer el circuito. Tenemos lo que es una sentencia if, que es donde nosotros ponemos la variable temperatura, que si es mayor a 29, en este caso grados, lo que va a hacer es encender la variable de ventilador. Y si no pasa de 29 grados, el ventilador va a estar apagado. Después, si la temperatura es menor a 28 grados, lo que va a hacer es encender el foco. Y si esta es mayor, no va a estar encendido el foco. Esto es para que en el circuito, en físico, cuando esté haciendo las mediciones, el sensor va a estar midiendo, y cuando llegue a cierta temperatura, pues va a hacer las operaciones que aquí se realizaron. Y esta sería la parte del programa. A continuación presentaremos un poco de los componentes con los que está hecha la práctica. Aquí podemos observar ya el circuito como tal y pues vamos a empezar a dar una breve explicación a cada uno de ellos. El primer componente que observamos es la tarjeta Arduino. Esta es una plataforma de creación electrónica de código abierto que está basada en un hardware y software flexible y fácil de utilizar para los desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa que, que a la comunidad a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de usos. El siguiente componente, que es el que está conectado, va a ser el LM35. Este es uno de los sensores de temperatura más populares. Es un circuito electrónico que, como ya se dijo, mide la temperatura. Tiene un rango de entre menos 55 grados centígrados a 150, y pues aparte de esto, su popularidad se debe a la facilidad con la que mide la temperatura. Este es un dispositivo análogo y convierte el voltaje en temperatura, y por cada grado centígrado que se dé son 10 milivolts que convierte este sensor. Este sensor se alimenta de entre 4 volts y 20 volts de DC. A continuación tenemos la pantalla LCD. Por sus siglas en inglés tenemos que es un Liquid Crystal Display, que es una pantalla de cristal líquido, un dispositivo que se utiliza para la visualización de diferentes tipos de contenidos e información de manera gráfica, con caracteres y símbolos. Su ventaja es que pues tiene un mínimo consumo de energía y es sencilla de utilizar. Aquí pues ya tenemos los dos dispositivos de salida, que es el ventilador. Aquí en la práctica se sustituyó por un motor de CD, ya que pues el ventilador no se encuentra como tal en nuestro programa.
Entonces podemos ver que este motor, este ventilador va a ser accionado por medio de un transistor 2N2222. Este es un transistor bipolar de baja potencia y pues sirve para para amplificación de señal pequeña o como un interruptor, que en este caso lo utilizaremos como un interruptor. Las resistencias solamente se utilizan para modo de seguridad. Y pues continuando con el circuito vemos un optoacoplador. Este optoacoplador es el MOC 3023 y pues con una salida de triac y OSSR. Tiene un voltaje de aislamiento de 5000 volts RMS y una disipación de 330 miliwatts. Es un optoacoplador como el que ya habíamos manejado en anteriores prácticas. Y pues nada, el triac TAE 2550. Este es un dispositivo con el que ya también habíamos trabajado en anteriores prácticas. Es un semiconductor de la familia de los transistores bidireccionales. Entonces, por último, tenemos la lámpara o el foco. Como ya sabemos, pues es para proyectar luz y este será ahora sí que activado por medio del triac. Y pues a continuación le presentaremos el comportamiento del dispositivo en general. Los valores que fueron tomados como referencia para el sensor son de 28 grados la mínima y un máximo de 29 grados. Estos valores se plantearon así, ya que son los valores de temperatura más comunes que podemos percibir. Entonces, una vez que el sensor detecte un valor que se encuentre por debajo de los 28 grados, mandará la señal al circuito de potencia para que se encienda el foco que actuará como un calentador. Esta parte del circuito, como ya dijo mi compañero, ya fue vista en una práctica anterior, por lo que fue fácil diseñarla para esta aplicación. Por otra parte, cuando el sensor reconozca que hay una temperatura en el ambiente mayor a 29 grados, ahora se accionará un ventilador, que en este caso está simulado por un motor de CD, el cual funcionará por medio de un transistor, como también ya lo mencionaron, en su configuración como interruptor. Eh, y ese sería el funcionamiento, y vemos que en la LCD nos marca las temperaturas que nos va arrojando el Arduino, dependiendo de lo que vaya detectando el sensor. Entonces ahora pasaremos a ver la forma física del circuito para comprobar que funciona de la misma manera que en la simulación. Para la práctica número 5 tenemos un sistema de control de temperatura, cual consta de pues, un microprocesador, en este caso un Arduino Uno. En este caso tenemos dos salidas, que son una salida que va a un transistor que va como interruptor, que acciona a un ventilador, que funcionará como método de enfriamiento. Y tenemos una segunda salida que va a una fase de potencia, de que consta de un triac y un MOC. Y pues esta va a una salida de un foco a 120 volts, que actuará como un sistema para calentar el transistor LM35. Este es nuestro sensor y es el que nos arrojará los datos a un monitor serial y a una pantalla LCD que mostrará los datos en tiempo real de lo que vaya recolectando. A continuación vamos a realizar la demostración de nuestro circuito. Podemos observar que en la LCD que se encuentra el sensor a una temperatura de 26.8 grados. Según la programación, si la temperatura está inferior a 28 grados, se va a encender un foco, el cual va a calentar el ambiente. Y por el contrario, si la temperatura supera 29 grados, significa que está muy caliente, entonces se va a encender el ventilador. Entonces, en este caso, significa que la temperatura está por debajo de los 28, entonces enciende el foco, el cual va a calentar. Aquí tenemos el sensor. Si lo acercamos al foco, podemos notar en la LCD que la temperatura sube. Ahí ya superó los 28, por lo tanto el foco se apaga y podemos observar que se enciende el ventilador. Entonces ahora lo acercamos al ventilador para que se enfríe. Ahí ya vemos que bajó de los 29 que está programado. Entonces en 28 grados es una temperatura a la cual nosotros queremos que siempre se encuentre el ambiente. Podemos observar nuevamente que descendió y encendió el foco. Entonces ese sería a grandes rasgos el funcionamiento del control de temperatura. Ahora a continuación vamos a mostrar los datos que está recabando el puerto serial mediante el Arduino, los cuales está recolectando del sensor. Ahí observamos la temperatura que está a 27 y a continuación vamos a calentar un poco el sensor, el ambiente,
y vamos a observar cómo la temperatura empieza a aumentar. Ahora dejamos de proporcionar calor y enfriamos un poco y notamos que la temperatura comienza a descender.